La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El fenómeno Donald Trump. Cuando lanzó su precandidatura, pocos analistas le veían futuro e incluso algunos copartidarios cuestionaron su idoneidad al considerar que no representaba los ideales republicanos. Tengo un mensaje a cada última persona que amenaza la paz en nuestras calles y la seguridad de nuestra policía. Cuando tome posesión del cargo el año que viene, voy a restaurar la ley y el orden en nuestro país. Después de haber derrotado 1-1 a sus 16 contrincantes, finalmente logró ser nominado como candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Estados Unidos es mucho menos seguro y el mundo es mucho menos estable que cuando Obama tomó la decisión de poner a Hillary Clinton a cargo de la política exterior de Estados Unidos. Vamos a derrotarla en noviembre. El polémico Trump enfila ahora sus baterías contra la demócrata Hillary Clinton, cuya candidatura presidencial será oficializada la próxima semana. Tenemos que interrumpir y desmantelar la red global online que radicaliza a la gente aquí en los Estados Unidos. Desafortunadamente infecta el pensamiento y las actitudes de la gente en nuestras comunidades, en sus hogares. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, desde Washington, D.C., Federico de Jesús, estratega demócrata y ex portavoz hispano de la campaña que llevó a la presidencia de Estados Unidos a Barack Obama, y desde Miami, Julio Schilling, politólogo y estratega republicano, analizan y debaten sobre la crucial etapa que inicia en la carrera política hacia la Casa Blanca tras la nominación de Donald Trump como candidato republicano y a pocos días de la convención demócrata en Filadelfia que proclamará como candidata de ese partido a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia: Donald Trump es oficialmente el candidato por el Partido Republicano para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo 8 de noviembre. Tras sacar de competencia a 16 contrincantes durante las elecciones primarias, el polémico magnate logró ser nominado en la convención republicana en medio de una profunda división entre simpatizantes y detractores al interior de su partido. La noticia: proclamado Trump como candidato republicano, las miradas ahora están dirigidas a la batalla política que iniciará formalmente por ocupar la silla presidencial de la Casa Blanca. Hillary Clinton pasará, conforme a los resultados de las elecciones primarias, a convertirse en la candidata demócrata en la convención de su partido prevista en Filadelfia del 25 al 28 de julio. El punto clave de la noticia: los recientes actos criminales, varios de ellos atribuidos a extremistas y que han conmocionado al mundo, como los ocurridos en Orlando, en Estambul y en Niza, al igual que el tiroteo que este viernes estremeció a Múnich, en Alemania, atizan el debate sobre las posturas y los discursos radicales de quien hoy ya es candidato presidencial republicano. Al autodefinirse como el aspirante de la ley y el orden, Trump ha insistido en que suspenderá la inmigración desde cualquier país afectado por el terrorismo. Miles de globos cayeron sobre el Quick and Launch de Cleveland. Una lluvia de confeti cerró la velada. Unos aplaudieron, otros simplemente observaron incrédulos. Esa fue la escena que hace un año muchos consideraban impensable, improbable: la certificación de Donald Trump como candidato republicano a la Casa Blanca. Amigos y delegados, compatriotas, humilde y agradecido acepto su nominación para la presidencia de los Estados Unidos.
El discurso de aceptación del magnate, que duró alrededor de 1 hora y cuarto, fue sin duda el momento álgido de una convención sin grandes ponentes y marcada por la ausencia de las grandes figuras de esta fuerza política estadounidense que no asistieron para mostrar su rechazo al polémico Trump. Juntos vamos a dirigir nuestro partido de vuelta a la Casa Blanca y vamos a llevar a nuestro país de nuevo a la seguridad, la prosperidad y la paz. Vamos a ser un país de generosidad y calidez, pero también vamos a ser un país de la ley y el orden. Arropado por su extensa familia, el multimillonario neoyorquino celebró la que sería su gran noche con una intervención en la que apeló al sentimiento patrio más allá de los exabruptos que han caracterizado su campaña, los cuales han despertado odio y admiración. La retórica irresponsable de nuestro presidente, que ha utilizado el púlpito de la presidencia para dividirnos por raza y color, ha hecho de Estados Unidos un ambiente más peligroso para todo el mundo que francamente nunca había visto, ni nadie en esta sala había visto. Esta administración ha fallado al interior de las ciudades de Estados Unidos. Delante de decenas de banderas estadounidenses y tras un atril negro y dorado, Trump se presentó como el candidato del pueblo frente a un electorado diverso y que, según él, está harto de los políticos tradicionales. Estados Unidos es mucho menos seguro y el mundo es mucho menos estable que cuando Obama tomó la decisión de poner a Hillary Clinton a cargo de la política exterior de Estados Unidos. Vamos a derrotarla en noviembre. Estoy seguro que fue una decisión que el presidente Obama realmente lamenta. Sin embargo, sus palabras se hicieron más incisivas en momentos en los que habló de la que ahora es su único obstáculo para llegar a la Casa Blanca, Hillary Clinton. Trump describió a un Estados Unidos sumido en la violencia y el caos y retrató a Clinton como una mujer incapaz de sacar a la primera potencia mundial de la crisis. Después de 4 años de Hillary Clinton, ¿qué tenemos? ISIS se ha extendido por toda la región y el mundo entero. Libia está en ruinas y nuestro embajador y su personal fueron dejados indefensos para morir a manos de asesinos salvajes. Propuestas como las de construir un muro con México, de redoblar esfuerzos para acabar con el terrorismo yihadista, para el que prometió mantener y reforzar la alianza internacional, fueron las que más sacudieron el público. Hay que suspender de inmediato la inmigración de cualquier nación que se ha visto comprometida por el terrorismo hasta el momento en los mecanismos de investigación de antecedentes probados que se han puesto en marcha. Invitamos a nuestros televidentes a participar sobre el tema de hoy. La pregunta que les hacemos en redes sociales es la siguiente: ¿a qué cree usted que se debe el ascenso vertiginoso de Donald Trump, que lo ha llevado a convertirse en el candidato oficial republicano para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos? Pueden escribirnos sus opiniones a través de la cuenta de Twitter de nuestro programa La Noche, también las de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Y quiero saludar a esta hora en Washington a Federico de Jesús. Él es estratega demócrata, ex portavoz hispano de la campaña que llevó a la presidencia a Barack Obama. Bienvenido al programa La Noche. Hola Jason, saludos a ti y a tus televidentes. Y también quiero saludar en Miami, en la Florida, a Julio Schilling. Él es estratega republicano, escritor y politólogo. Señor Schilling, un gusto que nos acompañe. El gusto es todo mío, Jason, y saludos al NTN 24, el canal de las Américas. Empiezo con Federico de Jesús, preguntándole por lo que vimos esta semana. Finalmente caen esos globos rojos, blancos y azules sobre Donald Trump, una figura que para muchos era un espejismo, que para muchos era un charlatán, que para muchos era simplemente una estrella de televisión de momento, pero ya hoy es el candidato oficial republicano y con esto tiene una opción seria de llegar a la Casa Blanca.
Sí, definitivamente. Sigue siendo un charlatán, pero más allá de eso sigue siendo un peligro para los Estados Unidos y francamente para la seguridad del mundo. Yo estuve allí en Cleveland esta semana y pude ver de primera mano francamente la retórica peligrosa, divisiva, de corte racista y xenofóbica que se vino presentando al público allí en Cleveland, así que eso preocupa mucho, pero no se puede despechar como extremista que no tiene posibilidades, porque ya Donald Trump ganó las primarias de su partido, líderes importantes como el presidente de la Cámara y del Senado republicanos lo apoyaron públicamente, y también vemos como el caso de Inglaterra, donde el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, luego que nadie predecía que fuera a suceder, sucedió. Así que esta amenaza hay que tomarla en serio y todos los estadounidenses tienen que salir a votar para prevenirlo. ¿Qué opina el señor Schilling? ¿Podría Trump llegar a convertirse en el presidente? Definitivamente que sí. Lo que pasa es que yo creo que el problema radica en una confusión del problema. El gran peligro radica con una persona que básicamente debería de estar presa, que es la candidata del Partido Demócrata Hillary Clinton, no solo por la corrupción de haber acumulado más de 200 millones de dólares entre ella y su esposo desde el 2002, sino por ser flagrantemente negligente con información privilegiada que ha puesto en riesgo sin lugar a dudas la vida del norteamericano, desobedeció 600 solicitudes para apoyo de su departamento al consulado que estaba en Benghazi. O sea, hay una serie de decir inconsistencias con su puesto sería poco. O sea, que yo creo que el peligro del mundo estaría si estuviera a mano del juicio fallido de Hillary Clinton. El discurso de Donald Trump, el decir, como dijo tu otro invitado, lleno de odio, de xenofónico. Mira, el odio lo tienen los enemigos de la libertad, y el candidato Donald Trump tiene una serie de fórmulas para precisamente hacer lo que no ha hecho el presidente Obama ni lo que ha hecho su ministro de Estado Hillary Clinton. El mundo que dejará Barack Obama será mucho más peligroso al mundo que heredó, y gran parte de esa política fallida tiene nombre y apellido: Hillary Clinton. Señor Federico de Jesús, vimos un partido republicano dividido al principio de la semana y finalmente al final salen unidos, quizá muchos resignados, pero otros muy convencidos de que tenían que darle el apoyo a Donald Trump. ¿Qué cree usted que finalmente jugó a favor del magnate republicano para lograr consolidar estos apoyos? El de Paul Ryan, por ejemplo, el de algunos de los principales seguidores de su partido, como Marco Rubio. Sí, mira, es muy decepcionante que la única figura importante que se haya opuesto vehementemente a Donald Trump haya sido Ted Cruz y quizás Jeb Bush, pero Ted Cruz tuvo la valentía de ir allí y decirle a los republicanos: mire, ustedes tienen que votar por su conciencia. Y yo estuve allí en Cleveland y sí, vi mucha resignación. Al principio vi poco entusiasmo. La mayoría de los que hablaron allí ni mencionaban a Trump, todos eran ataques hiperbólicos en contra de Hillary Clinton, y le recuerdo a mi compañero Schilling que la única persona aquí de los dos candidatos que tiene un caso de corte es Donald Trump por el fraude de su universidad, de Trump University. El FBI decidió que no iba a presentar cargos contra Hillary Clinton porque no hubo ningún acto criminal. Ella ya ha admitido su error y tomó acciones correctivas. Así que hemos visto un partido que ha sido cómplice, y cuando yo digo odio, no me refiero solamente a la retórica, a las políticas públicas que impulsa Donald Trump, como el prohibir la entrada a este país de cualquier musulmán. Y si ahora lo va a limitar solamente a los países que han sufrido terrorismo, ¿qué quiere decir? ¿Que nadie va a venir de Francia o de Alemania a los Estados Unidos? ¿Cuáles son los efectos devastadores a la economía y a la seguridad y a la cooperación internacional de decisiones tan extremistas como esas? O sea, necesitamos a alguien que tenga la capacidad, la experiencia para poder mejorar la calidad de vida de este país y poder enfrentar el terrorismo de una manera inteligente y no con retórica hueca peligrosa como Donald Trump. Y esa candidata es Hillary Clinton, y definitivamente Donald Trump no le llega ni a los tobillos a ella en cuanto a la experiencia y la capacidad. Señor Schilling, en medio de esta división que mostró el Partido Republicano, ¿cree usted que apoyaron a Trump porque hay más republicanos anti-Hillary que pro-Trump? No, mira, te voy a contestar, pero
Primero una aclaración. Sí. La única razón por la cual Hillary Clinton no está presa no es porque no hay suficiente evidencia, sino precisamente porque para un procurador le sería difícil, teniendo en cuenta que por una condena en una corte, en efecto están frustrando un proceso electoral. Hay personas que por muchísimo menos de lo que ella ha hecho están presos. O sea, el hecho de que el FBI no haya recomendado cargos criminales no quiere decir que lo que ella sea no ha estado fuera de la ley, y por supuesto que es completamente fuera de ético y fuera de la moralidad, y demuestra el poco respeto que ella tiene para lo que es una noción de un Estado de Derecho. Yo te voy a explicar, Jason, por qué el fenómeno Trump. Hay una realidad que lo que estamos viendo en los Estados Unidos, y no solo con votantes republicanos, sino también demócratas, es una cierta renovación democrática, una participación ciudadana por personas que se han quedado atrás. El globalismo ha demostrado no ser el mejor amigo, primero, de la democracia. Prueba de eso es que tanto funciona en dictaduras como China y Vietnam, como en democracias funcionales. Hay muchas personas que se han quedado atrás. Bajo el reloj de Barack Obama, en efecto, las empresas más grandes han incrementado sus ingresos, y los que están más abajo han quedado olvidados. Dentro de la juventud afroamericana, el desempleo es del 31%. Eso es una vergüenza. Y la razón es muy sencillo. Gobiernos como el de Barack Obama y su ministro de Estado Hillary Clinton, en efecto, buscan alianzas con, más allá de la retórica populista, en efecto buscan alianzas con las empresas grandes. Entonces son muchos los que se han olvidado. Hoy en día, bajo el reloj de Obama, el promedio de los CEOs, lo que ganan los oficiales ejecutivos, es 300 veces más de lo que ganan los trabajadores de promedio. La sociedad norteamericana se siente traicionada por la clase política, y fíjate que en el Partido Demócrata el candidato Bernie Sanders habló de mucho de lo mismo de que habló Donald Trump. Es más, yo hasta te puedo pronosticar que muchos de los que apoyan a Bernie Sanders no van a votar por Hillary Clinton, primero porque es sumamente corrupta y representa todo lo que el propio Bernie Sanders está en contra, y segundo, yo me imagino que debería haber sido un momento muy amargo para varios demócratas al escuchar a Donald Trump hablar a favor de los olvidados, hablar a favor de las minorías, hablar a favor de los gays. Eso pues naturalmente que siempre ha sido algo que el Partido Demócrata se ha querido apropiar indebidamente, porque si miramos la historia vemos que la larga lucha de los derechos civiles fue defendido mucho más arduamente, sí, y efectivamente por republicanos. Y eso lo vamos a revisar más adelante en el programa. Fue el 16 de junio de 2015 cuando Donald Trump lanzó su precandidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Eran muy pocos los que creían que sus intenciones tendrían futuro. Poco más de un año después, el magnate está en el lugar que muchos pensaron imposible. Esta semana, después de haber derrotado a 16 contrincantes republicanos en las primarias, Trump es el nominado oficial por su partido. Y ahora se enfocará en su próximo blanco, Hillary Clinton. I am officially running for President of the United States. Cuando el magnate neoyorquino decidió lanzarse a la presidencia de los Estados Unidos, eran muy pocos los que creían que su participación tendría algún tipo de futuro. Donald Trump unió su nombre a una larga lista de 17 precandidatos y contra toda predicción, uno tras uno comenzaron a caer. Ante las pocas posibilidades que les ofrecía el electorado, la gran mayoría de ellos comenzó a retirarse de la carrera. El nombre de Trump comenzó entonces a sonar para lo que muchos creían imposible, la nominación del partido. Ahora tenía que derrocar a las grandes figuras del establishment. Jeb Bush fue la principal víctima de Trump. Salido de una familia política que incluye dos expresidentes, prácticamente una dinastía, Trump logró convencer al público que Jeb era, para decirlo en sus propias palabras, un tipo de poca energía. Silencio.
Silencio. Y Bush quedó rezagado. Jeb Bush el débil. Una idea que Trump martillaría hasta acabar con su contendor. Necesitamos a alguien con una mano fuerte. Y nosotros no necesitamos a alguien débil siendo presidente de los Estados Unidos. Tras invertir millones de dólares, con pésimos resultados en Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur, Bush tiró la toalla. Pero la gente de Iowa y New Hampshire y Carolina del Sur ya han hablado. Y realmente respeto su decisión. Entonces hoy en la noche estoy suspendiendo mi campaña. Marco Rubio se convirtió entonces en el favorito del establishment y también en la siguiente presa de Donald Trump. Repitió hasta el cansancio una de sus debilidades. ¿Alguna vez han visto un hombre sudar así? Y hasta se burló de él públicamente por lo que se conoce como el Rubio Gate. Necesito agua, ayúdenme, necesito agua, ayuda. Miren, este es Rubio. La estocada final llegó en las primarias de Florida. Al verse derrotado en su estado natal, Rubio también renunció. Pero después de la noche es claro que mientras nosotros estamos en el lado apropiado, este año no estaremos en el lado ganador. Quedaron en su camino Ted Cruz y John Kasich. La batalla contra Cruz fue férrea. Trump enterró el puñal con los orígenes de Cruz, quien nació en Canadá, y comenzó a llamarlo mentiroso. Una táctica que también llevaría al límite. El mentiroso Ted, yo le digo el mentiroso Ted. Él levanta la Biblia y luego la pone en el suelo y luego miente. Y hasta no dudó en comparar la belleza de sus respectivas esposas. Donald, eres un mentiroso y un cobarde. Deja a Heidi tranquila. Un pacto político fue la última esperanza de Cruz y Kasich para tratar de arrebatarle a Trump el estado de Indiana. Nada funcionó. Desde el principio, he dicho que seguiría mientras hubiera un camino viable a la victoria. Hoy en la noche, lamento decirles que parece que ese camino ya ha sido cerrado. El gobernador de Ohio nunca fue un verdadero dolor de cabeza para el multimillonario. Último en la carrera contra quien se ha convertido en todo un fenómeno político, su destino llegó por su propio peso. Y al suspender mi campaña hoy, tengo una fe renovada, muy profunda. Donald Trump vio finalmente la vía libre, y a pesar de los esfuerzos para llegar a una convención abierta, el 26 de mayo de 2016, el magnate logró el número mágico de los 1.237 delegados. Hasta el último momento hubo intentos para descarrilar la locomotora Trump. Ahora el magnate calienta motores para, al igual que lo hizo con sus contrincantes republicanos, arrasar con las esperanzas de Hillary Clinton. Y el discurso de cierre de Donald Trump en la convención republicana dejó ver mucho de lo que será la campaña que inicia ahora, que es oficialmente el candidato republicano. Señor Federico de Jesús, estratega demócrata, en esta clausura el señor Trump pintó el panorama de los Estados Unidos como un panorama sombrío. Dijo que es un país humillado, en decadencia. ¿Está tan mal Estados Unidos como lo dijo el señor Trump? El señor Trump, como en muchas ocasiones, le falta la verdad. El hecho es que él está tratando de apropiarse del resentimiento que hay en los Estados Unidos y de fomentar la división. Vamos a mirar a los hechos. Cuando llegó el presidente Obama a la Casa Blanca, Estados Unidos estaba enfrentando un desempleo de casi 10%, una crisis no solo de empleo, sino financiera, económica, y hoy en día hemos visto la creación de 14 millones de empleos nuevos, un desempleo de casi 4.7%, y estamos viendo una prosperidad que no habíamos visto en hace mucho tiempo. Que hay desigualdad económica, sí, en parte eso se debe a que el Congreso republicano le ha bloqueado muchas de las iniciativas que el mismo Trump propuso anoche cuando habló de invertir en la infraestructura, de arreglar los puentes y las carreteras. El presidente Obama propuso un banco de infraestructura y un paquete de infraestructura abarcador que el Congreso republicano le bloqueó. Así que en cuanto a la violencia ha bajado muchísimo en este país de 20 a 30 años acá. Y sí, hay una crisis en cuanto a la seguridad de las armas de fuego, pero Donald Trump se vanagloria de que él es el candidato de la Asociación Nacional de Rifle, que se opone a cualquier reglamentación a las armas de fuego, inclusive a las personas que están en la lista que no se pueden montar en un avión por ser sospechosos de terrorismo.
Así que yo creo que el señor Trump está pintando unos Estados Unidos que los que vivimos aquí no vemos en nuestro diario vivir, y está tratando de usar el miedo para adelantar su candidatura política. ¿Qué opina el estratega republicano, señor Schilling? A mí me parece que el Donald Trump se quedó corto. Primero, cuando hablan de desempleo, lo que no te dicen es, porque esta administración realmente constantemente está promoviendo nociones de fraudulentas. Primero, muchas personas han abandonado la fuerza laboral, han abandonado porque no han encontrado trabajo. Entonces, a la vez que tú abandonas, ya no figuran más en las cifras. Esta es la recuperación más patética en 60 años. Lo repito, la recuperación más patética, más débil en 60 años. Típicamente, cuando hay una recesión, mientras más fuerte la recesión, la recuperación debe de apuntar más sólida. En este caso, tenemos la excepción bajo el reloj de Barack Obama. Y la razón es muy sencillo. Él ha favorecido, porque si tú miras las empresas de Wall Street y las empresas grandes que se plegan al poder político, ellos están haciendo maravillosamente bien. Sin embargo, los ingresos están más bajos ahora que hace 5 o 6 años. El desempleo entre los jóvenes de la raza negra es el 31%. Los asesinatos de Chicago, que Chicago es una de las ciudades que tiene más restricciones sobre el uso de armas, lo que vemos es el asesinato de jóvenes negros, típicamente por otros jóvenes negros, que es a mansalva. Así que todas estas estadísticas, todos estos números reflejan una política fallida. Y repito, el fenómeno Trump obedece a una realidad no solo dentro del Partido Republicano, sino del Partido Demócrata. Es un descontento que existe de gran parte de las personas que han perdido fe en el sistema por políticos como no solo Barack Obama, sino en gran medida, y tal vez aún peor, Hillary Clinton y su esposo, que se han nutrido de dineros de contribuyentes en su fundación Clinton para el enriquecimiento propio, usando tráfico de influencia mientras ella estaba en la administración de Obama, para favorecer a los donantes, muchos de ellos donantes jeques de países terroristas. Pues quiero agradecerle mucho este contacto desde Miami, Florida. Es Julio Schilling, estratega republicano, escritor y politólogo, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, señor Schilling, por este contacto. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos porque vamos a hablar de la otra jornada que viene la próxima semana, y es el turno para los demócratas, la Convención Nacional Demócrata, en la que Hillary Clinton será oficializada como la candidata del partido. Ustedes, los televidentes, pueden seguir participando sobre nuestro tema de hoy. ¿A qué creen que se debe el ascenso vertiginoso de Donald Trump, que lo ha llevado a convertirse en el candidato oficial republicano para las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos? Opinen a través de la cuenta de Twitter de nuestro programa La Noche, también las de nuestro equipo periodístico. Ya volvemos.